Padre, yo te doy gracias en esta hora. Gracias, Espíritu Santo, te pedimos tu presencia en medio nuestro. Te pedimos que sea hablándonos, ministrando nuestros corazones, Señor. Que en esta noche, Señor, sea una noche preciosa, llena de la gloria de Dios. Que tu presencia, Señor, esté en medio nuestro y que seas obrando, mi Señor, a favor nuestro. Padre, te damos gracias. Te damos toda la gloria y la honra solamente a ti, Espíritu Santo. Y te pido en esta hora, Señor, que estés cerca de nosotros, Señor. Queremos estar más cerca de ti. Queremos habitar en tu presencia, Señor. Y queremos vivir bajo la gloria tuya todos los días, Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias en esta hora, Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Solo cerca de ti, precioso Jesús, queremos estar.
estás, Señor. Muy cerca de ti, mi Jesús. Muy cerca de ti queremos estar, Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Ser enseñados por ti, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Ministranos en esta noche, Señor. Y que en esta noche sea singular, precioso Rey. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, yo te doy gracias, Señor. Amén y amén. Demos un fuerte aplauso al Dios Todopoderoso. Y vamos por favor a ir a Juan, capítulo 16, versículo 33. Juan capítulo 16, versículo 33. Si ya están ahí, me levantan la manita, me gritan un fuerte amén, por favor. Amén. Dice así: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén y amén. 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 En el mundo tendremos aflicción, pero confiemos porque Jesús ya ha vencido el mundo. Amén. Amén. Quiero leérselos en otra versión que dice palabra de Dios para todos y dice: yo les dije esto para que encuentren paz en mí. En el mundo ustedes tendrán que sufrir, pero sean valientes. Yo he vencido al mundo. Amén. Amén. Hace algunos años atrás, en el siglo XIX, vivió un hombre que se llamó Spafford. Al parecer era un predicador o se convirtió en un predicador. Con su familia eran prósperos, tenían una familia preciosa, tenían aproximadamente 4 hijos y vivían bien, pero lamentablemente en la vida de esta familia en especial empezaron a ocurrir eventos muy trágicos. Primero hubo un gran incendio y se les quemó gran parte de todo lo que ellos tenían y tuvieron grandes pérdidas. Pero no solamente esto, a pesar de tanto trabajo que tenían y todo lo que estaba sucediendo, empezaron a decaer en su salud. Entonces deciden hacer un viaje a Europa, pero en ese entonces tenían que hacerlo por barco y tenían que pasar todo el mar. Entonces en ese momento Spafford, por alguno de las cosas que estaba haciendo de sus negocios, dice que envió a su familia primero y él se quedó. Envió a su esposa e hijos y él se quedó mientras arreglaba unos asuntos y después los alcanzaba. Mientras iban allí en medio del mar, lamentablemente a los 10 minutos aproximadamente este barco se hundió y perecieron a casi toda la tripulación. Todos los que estaban allí perecieron. Solamente algunos y la esposa de Spafford sobrevivió. Y ella apenas llegó a tierra, le envió un mensaje a su esposo, le dice: estoy salva, ¿qué hago? Al momento de escuchar este hombre lo que había acontecido, él coge un barco rápido y se va para donde está su esposa. Y mientras iban en el camino, mientras iban navegando, pasaron por el lugar donde estaba o donde había ocurrido el siniestro, o sea, había ocurrido el hundimiento, y le habían dicho que allí era donde estaba todas las personas y el barco donde se había hundido. Lamentablemente nunca pudieron encontrar a sus hijas, la de este hombre. Y en el momento que este hombre escucha esta gran noticia tan terrible, lo que hace es entonar un himno que se convirtió en un himno de esperanza para muchas personas en el momento de la aflicción. Y no sé si los han conocido, lo conocen, lo han escuchado, que se titula Estoy bien, tengo paz.
Esto era lo que realmente este hombre susurraba mientras estaba pasando una adversidad terrible en su vida, mientras estaba pasando cosas adversas que lamentablemente pues sucedieron de un momento para otro, pero a pesar de lo que vivió, este hombre pudo darle mucha esperanza, aliento a muchas personas también con este himno que hizo. Y hoy en día las personas pues nunca quisieran, nosotros tampoco, tenemos que ser realistas, nunca quisiéramos pasar por momentos difíciles. Nosotros quisiéramos vivir siempre felices y nunca enfrentar una adversidad o problema que nos afrente o nos llegue a nuestra vida. Vivimos pensando en que queremos lo mejor para los hijos, para nuestra familia, queremos verlos bien, llegar hasta hasta viejitos, tener largura de años y poder ver a nuestros nietos, a nuestros bisnietos y poder tener todo perfecto, en pocas palabras, y nunca enfermarnos o pasar por momentos que nos duelen en ocasiones o que todo estuviera perfecto. Pero en todo caso, cual sea la situación de las personas, a todos en algún momento nos pasan cosas que no podemos frenar o no podemos evitar. Siempre en algún momento vamos a tener que pasar por algo difícil y no es que nos toque o es que es algo que ya está predeterminado para nuestras vidas, sino es algo que a veces suele suceder, suele pasar en nuestro caminar en esta tierra, y a veces son duras las pruebas, pero que suelen llegar y a veces llegan sin previo aviso. Y al llegar el luto, al llegar la prueba, muchas veces nos preguntamos, ¿por qué a mí? Yo me he hecho, en momento de dificultad, me he hecho también esas preguntas. ¿Por qué me pasa o por qué me pasó esto a mí? ¿Qué hice para merecer esto? ¿Por qué llegó lo que no quería? Esta y muchas personas piensan en ese momento de dificultad lo que en el momento están viviendo, y por supuesto lo único que viene a nuestra mente es ¿dónde estaba Dios? ¿O dónde está Dios? ¿Por qué no hizo algo para evitar esto que estoy viviendo? ¿Acaso hice algo para provocar que viniera lo que estoy viviendo? Y muchas preguntas que a veces rondan continuamente en nuestra mente mientras pasamos en el momento de la prueba, en el momento de la dificultad, en el momento que no quisiéramos vivir y que llegó. Y por eso es que a veces enfrentamos esas preguntas que a veces también nos aturden y no encontramos salida del por qué, la prueba y la dificultad que estamos pasando. Y en esos momentos es cuando nuestro corazón empieza a desfallecer y pensamos que todo se acabó, que no hay salida y que vamos a perecer juntamente con la prueba. Pensamos que es tan difícil lo que estamos viviendo, que es muy complicado salir de lo que está pasando en nuestras vidas. A veces pensamos que la prueba va a durar para toda la vida y que nos va a tocar acostumbrarnos a soportar lo que estamos viviendo todo el tiempo. O algunas veces, por todo lo que vivimos, decimos esto fue lo que nos tocó vivir. Siempre vivir con dificultades, con pruebas, con adversidades, y no sabemos el por qué. No sabemos la razón por el cual estamos pasando por el momento que nunca pensamos, y hasta a veces llegamos a orar para que Dios no lo permitiera. Pero al fin y al cabo llegó sin previo aviso. Pero también no solamente a nosotros nos pueden pasar esas pruebas. En la Biblia encontramos a muchos grandes hombres de la fe, hombres de Dios, que también pasaron por momentos muy duros. El mayor ejemplo que nosotros podemos encontrar en la Biblia es Job. En el libro de Job vemos que este hombre era un hombre próspero. Dios hablaba supremamente bien de él, o sea, estaba
orgulloso de cómo era Job, de su conducta, de su fe, de su integridad y su forma de ser intachable en esta tierra. Pero lamentablemente llegó un día que quedó prácticamente en la calle. Vino una destrucción que arrasó con todos sus bienes. Sus hijos fueron muertos. Y no siendo esto, sino que aún su esposa lo menospreció porque dijo: maldice a Dios y muérete por lo que estás viviendo. Porque le llegó una enfermedad de los pies a la cabeza que era una llaga. Y cuando vinieron sus amigos, alzaron su voz desde lejos porque no lo reconocieron. Era tanta la prueba que estaba viendo Job que hasta aún sus propios amigos no lo podían creer ni lo reconocían por la enfermedad y la prueba tan terrible que estaba pasando Job. A pesar de ser íntegro, de no cometer algo por decir de como cometí un error y por eso vino lo que muchos dicen el karma, o lo que otros dicen le llegó el pago de acuerdo a sus obras, él no lo había hecho, pero le llegó esa prueba que lamentablemente él también no quería que llegara. La viuda de Naim, esta mujer que a pesar de todos los problemas que tenía, en su momento llegó una gran prueba, y era que se murió el único hijo que tenía. El único hijo que tenía había muerto. Eso era como para rematar de dolencias, de aflicciones y de destrucción que estaba llegando sobre su casa. Y las personas más cercanas a Jesús, que eran Marta y María, a quien Jesús amaba, también les llegó el momento de la prueba, y fue cuando su hermano Lázaro murió. A pesar que tenían a Jesús cerca de ellas, a pesar que tenían la confianza de poder decirle a Jesús que les guardara y que no permitiera que pasaran momentos difíciles, les llegó ese momento que no todos queremos vivir, y es una muerte de un ser querido, y por supuesto la muerte de Lázaro en ese momento. Todos en algún momento pasamos por alguna aflicción, grande o pequeña, pero siempre tendremos que enfrentarnos a cosas que no quisiéramos nunca. Pero la pregunta es, ¿por qué llegan las pruebas? ¿Por qué? Se supone que somos hijos de Dios. Se supone que Dios está con nosotros. Se supone que Dios es el que nos guarda y que queremos una vida de bendición, y Dios nos promete que va a venir bendición sobre nuestras vidas. Bueno, de acuerdo al pasaje que nosotros leímos, el Señor Jesús les estaba dando esperanza a los discípulos, porque les estaba diciendo: yo ciertamente me voy a ir, pero no los voy a dejar huérfanos. Yo les voy a enviar al Espíritu Santo, quien va a estar con ustedes, que les va a enseñar todas las cosas, que les va a guiar a toda la verdad, quien estará con ustedes, el Consolador, el Espíritu de verdad. Y le estaba dando una gran promesa, y era que no iban a quedar solos en esta tierra. Obviamente esa promesa también es para todos nosotros, pero al final el Señor Jesús dice: todo esto se los dije para que crean y confíen, pero hay algo importante, y es: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El Señor Jesús mismo nos dijo que íbamos a tener aflicciones. ¿Por qué? Porque simplemente estamos en esta tierra y estamos rodeados de tanta maldad, tantas cosas que nos pueden suceder y nos pueden afectar. Y no solo porque somos cristianos o por ser hijos de Dios vamos a poder vivir en una burbuja en donde nunca nos van a afectar las cosas que están externas. No, a nosotros también nos llega el momento difícil, pero lo que tenemos nosotros y en quien tenemos esperanza es que Jesús ya venció el mundo y tenemos esperanza siempre en Él. Amén. Otras veces podemos vivir o pensar como lo pensaban los amigos de Job. Ellos pensaban que Job había cometido algún error, algún pecado, y por eso es que había llegado la aflicción y la destrucción a su vida. Eso es lo que conocemos como la doctrina de la retribución, o sea, se le llegó el pago por causa del mal que hizo en su vida. A veces llegan los problemas porque nosotros también mismos nos buscamos los problemas. En todo caso,
sea cual sea la razón de lo que estamos viviendo, siempre vamos a vivir una prueba difícil, pero lo mejor de todo es que podemos confiar en Jesús porque Él es el que nos va a librar de la prueba. Amén. A veces no sabemos por qué llegan las pruebas. Solo después de salir de la prueba es que sabemos por qué llegó. O quizás después de que pasamos la prueba decimos, no importa que haya llegado la prueba, porque lo que estoy viviendo en el momento es mucho mejor de lo que viví en ese entonces y no me importa lo que viví en el pasado. Estoy viviendo un tiempo de bendición y no me importa lo que viví, la aflicción, el luto, la prueba que sufrí en algún momento de mi vida. Pero entonces ya sabemos que es inevitable que lleguen las pruebas y las aflicciones en nuestra vida. Pero entonces, ¿qué hacer cuando llega la prueba? ¿Qué hacer en ese momento? Algunos, cuando llegan la prueba, lamentablemente lo que hacen es devolverse del camino, que es el peor error que podíamos nosotros cometer. Si con Jesús nos llegan a veces dificultades, ¿cuánto más sin Jesús van a llegar esas pruebas? Pero a pesar de que llegan esas pruebas, tenemos la esperanza y la confianza de que tenemos a Jesús de nuestro lado y que Él es el que nos va a ayudar a salir de esa dificultad y que nuestro próspero estado va a ser mucho mejor que el que empezó. Pero ¿qué de aquel que se aparta del Señor? ¿En dónde va a poner su esperanza? ¿En dónde va a poner su confianza? Si el único que tenía el poder de ayudarlo ya Él no está con él porque él decidió apartarse de Jesús. Otras personas lo que hacen es renegar y criticar al Señor que por qué no evitó lo que estaba pasando. Y bueno, lo que yo quiero hoy enseñar es como lo hizo Job. A pesar de la prueba que tuvo Job, dice la Biblia que Job nunca atribuyó despropósito alguna a Dios. Lo que hizo Job dijo, aunque él me matare, en él voy a esperar. Aunque pase por pruebas, dificultades, derrota, lo que sea necesario, yo voy a confiar en el Señor y voy a esperar en Él. Y no le voy a atribuir a Dios lo que estoy viviendo. No voy a echarle la culpa, en pocas palabras, a Dios por lo que estoy viviendo. Lo que voy a hacer es esperar en Él, voy a confiar en Él porque en Él siempre voy a tener la victoria. Amén. Lo otro que no podemos hacer o que debemos hacer, en pocas palabras, es no perder la esperanza. Mientras haya vida, hay esperanza. Mientras esté la vida, siempre hay una esperanza, y cuanto más cuando estamos con el Dios Todopoderoso. Por eso cuando viene la prueba, la aflicción, cuando vienen las pruebas tan duras que llegan a nuestra vida, no debemos perder nuestra esperanza, porque esa es como el ancla segura que nosotros tenemos en decir, Dios hará algo, Dios hará algo, y Dios me sacará de esta en algún momento de mi vida. Amén. Lo tercero que debemos hacer es confiar en Dios. Confiar en Dios en todo momento. Y por supuesto la cuarta es refugiarnos solamente en Él. Es lo único que podemos hacer en ese momento. Porque si la prueba llegó, el único en quien podemos correr es en el Señor. Y en el único que podemos confiar es en Él. Porque Él es el único que puede sacarnos de esa dificultad. Amén. Y algo que yo aprendí de todo lo que a veces nos pasa en esta vida es que al final de todas las pruebas, de todas las aflicciones, de todo el luto, de todo lo que podamos vivir, Dios convertirá todos esos malos momentos en bendición para nuestras vidas. En Romanos 8:28 nos dice, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, y esto es conforme al propósito con la cual fueron llamados. En pocas palabras, no importa lo que pasemos, no importa las aflicciones, no importa las dificultades, lo que importa es que a los que aman al Señor,
todas las cosas siempre nos van a ayudar para bien. Siempre Dios va a sacar provecho de esas cosas malas y viene un futuro mejor, viene algo diferente para nuestras vidas a pesar de lo que estemos pasando. Porque hay un propósito maravilloso para con cada uno de los que aman al Señor, y es que Dios tiene vida y vida en abundancia. Dios tiene planes maravillosos y perfectos para con cada uno de nosotros. Amén. Amén. Cuando Dios nos saca de la aflicción, cuando Dios nos saca de la prueba, toma ocasión para darnos un mejor futuro, para darnos una mayor bendición que hace eso olvidar todos los malos momentos que vivimos. Lo que hace Dios es convertir lo malo en bendición para nosotros. ¿Y por qué les digo esto? En el peor momento de mi vida, en el peor momento en que yo nunca pensé que iba a vivir, y en el momento en que yo literalmente me sentía morir, en ese momento vi cómo Dios cambió todo a mi favor. Cuando murió mi mamá, en ese momento yo sentí que se moría mi esperanza también. Sentí que ya no podía continuar más. Sentía que ya, ¿para qué continuar más si mi motivación ya no estaba? Y en ese momento sentí que toda mi vida se me iba, en pocas palabras, como que ya no había esperanza. Pero yo no sabía que de esa prueba Dios iba a sacar algo mejor para mí y para mi hermano, por supuesto. Y era que después de esa prueba nosotros pudimos conocer al Dios Todopoderoso, y hoy estoy viviendo el mejor de mis tiempos, pero después de esa prueba tan terrible que viví. A pesar de la prueba tan dura que estuve pasando algunos años atrás, hoy puedo decir gracias, Señor, porque de algo tan difícil, de algo inesperado, Dios hizo algo precioso, y esto que estoy viviendo me hizo olvidar ese dolor que viví en ese momento, y doy gracias al Señor porque, por supuesto, a pesar que tuve una pérdida, sé que esa pérdida no fue en vano, porque hoy estoy viviendo lo mejor de lo mejor, que Dios está conmigo, y que por supuesto Él me regaló la salvación para mí y me regaló un futuro mejor, un nuevo tiempo que hoy estoy experimentando. Amén. Amén. Así que la enseñanza de hoy, amada iglesia, es que sin importar lo que esté sucediendo en nuestras vidas, sin importar cuán difícil sea la situación, en Dios siempre tendremos esperanza. Lo único que debemos hacer es refugiarnos en Él, porque en Él tendremos nuevas fuerzas y sabremos que Dios está con nosotros y podremos salir al otro lado. Amén. Amén. Algo que me impacta, algo que realmente me conmueve el corazón, es que cuando estamos en la prueba, cuando estamos en la aflicción, Él también se aflige con nosotros. ¿De quién estoy hablando? Estoy hablando de mi Señor. Cuando estamos pasando por la prueba, Él también se aflige con nosotros. Cuando Lázaro murió y llegó Jesús allí donde estaba Marta y María, y estaban los demás judíos allí haciendo dolor y pena por la muerte de Lázaro, al ver Jesús que todos estaban llorando, dice la Biblia que se conmovió por lo que estaba pasando, y dice la Biblia que Jesús lloró. Él se conmueve con nosotros. Jesús llora también con nosotros. ¿Por qué? Porque Él siempre estará allí, aún en medio de la prueba, juntamente con nosotros. Y no importa cuán dura sea la aflicción, Él está y siempre caminará con nosotros, porque nunca nos dejará solos, nunca nos dejará desamparados. Y sin importar si en el momento pensamos que Dios no está, es allí donde más cerca está nuestro Dios, porque el Dios Todopoderoso se compadece de nuestras aflicciones. Pero lo mejor de todo es que no solamente se compadece, sino que nos da la victoria de lo que necesitamos
en ese momento. Amén. Amén. Y lo mejor que podemos resaltar y rescatar es que el final de nuestras vidas no será igual como empezamos. Yo les hablé de Job y nos dice la Biblia que fue una gran aflicción de la cual él vivió por muchos meses. Pero el final de todo lo que pasó Job fue mucho mejor, porque dice la Biblia que el Señor le restituyó al doble de lo que se le había quitado, al doble de lo que el enemigo había querido destruir, vino para Job. Vino largura de años para Job, porque ahí lo dice la Biblia que vivió muchos años más y que pudo ver a sus hijos, a sus nietos y a sus bisnietos hasta la cuarta generación. Y vino bendición sobreabundante al doble de lo que se le había perdido. Y esto causó que su aflicción se le quitara de inmediato y pudiera vivir un nuevo tiempo por lo que Dios había hecho con Job en ese momento. La viuda de Naim, a pesar que su hijo había muerto, no se imaginaba que su final iba a ser que iba a tener lo que se le había perdido. Y mientras ella iba de camino hacia el lugar donde iba a enterrar a su hijo, Jesús estaba allí. Y Jesús se conmovió, se acercó, tocó el féretro y este hijo revivió y Jesús se lo entregó a su madre. En un instante esta mujer, que a pesar que estaba viviendo aflicción, no sabía que iba a vivir un tiempo de bendición porque Jesús iba a resucitar a su hijo. Y todos sabemos el final de Marta y María, que a pesar que estaban llorando, a pesar que estaban afligidas, a pesar que estaban en dolor, no se imaginaban que Jesús, quien estaba allí y quien también se condolía con ellas, iba a hacer un milagro y era resucitar a Lázaro. Y después de la aflicción vino gran gozo y bendición para esta familia, porque Dios es bueno y nos sacará de la aflicción, de la prueba y nos dará la victoria. Amén. Amén. Así que, amada iglesia, quizás hayamos pasado por momentos difíciles o quizás estemos pasando por esos momentos que no quisiéramos estar viviendo. Quizás lo que estamos hoy presenciando en nuestras vidas no es nada de lo que nosotros esperamos o no es nada de lo que nosotros quisiéramos tener. Pero hay algo importante, amada iglesia, y es que a pesar de las aflicciones, a pesar de las dolencias, a pesar de todo lo que estemos pasando, no solo Dios está con nosotros, sino que viene ese nuevo tiempo para nuestras vidas. Viene ese nuevo tiempo en donde Dios quitará la aflicción, donde Dios quitará esa prueba y nos dará lo que más deseamos y nos dará la victoria de todo lo que estamos viviendo. Y lo mejor de todo es que ese regalo, esa bendición, esa gran victoria hará que todos los sufrimientos, hará que todo lo que estamos viviendo se olvide. Y como lo dice en el libro de Job también, te acordarás de esas cosas pasadas como cosas que ya pasaron, esas aguas que ya corrieron. O te acordarás de ellas, pero sabrás que hubo un Dios todopoderoso que te sacó de ellas y hoy estás viviendo un nuevo tiempo de bendición y de gozo para tu vida y tu familia. Amén. Amén. Cuando iniciamos, yo les di un ejemplo de un hombre que había vivido una gran prueba. Y quiero terminar con el himno que él mismo escribió. Porque dice la Biblia que con la consolación que nosotros somos consolados por Dios, podremos consolar a otras personas. Porque con todo lo que nosotros podamos vivir, y cuando Dios nos consuela, Dios lo hace con nosotros y nosotros lo podemos hacer con los demás. Así que quiero que adoremos al Señor. Y que no importa lo que estemos pasando en el momento, sabemos que Dios está con nosotros. Y sabemos que hay una esperanza
Y sabemos que hay un Dios todopoderoso que está siempre con nosotros. Amén. 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 Regáleme un segundito, por favor. Te doy gracias, Señor Jesús. Si tú estás allí, yo puedo decir, estoy bien. Aunque pase por el fuego. Aún en la tentación. Sosténme, Jesús. Sosténme, Señor, tú conoces mi prueba. Pues Cristo comprende mis luchas de afán y su sangre obra a mi favor. Aunque no lo entiendas, decláralo. Estoy bien. Levanta tus manos, aún del dolor, levanta, dilo, estoy bien. Sí, estoy bien, tengo paz. Vamos, creyentes, hijos de Dios, díganlo. Paz como la tsunamita.